Hola, bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. En el programa de hoy vamos a hablar de transporte y de seguridad vial en la ciudad de Buenos Aires. Lo que se está haciendo, lo que se falta hacer, lo que está programado para que se haga y también lo que no hacemos. ¿Quiénes nosotros? Los peatones, los que andamos en bicicleta, los usuarios del sistema de transporte público y los automovilistas en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con funcionarios, con especialistas y también estuvimos en la calle experimentando el sistema de transporte de la ciudad de Buenos Aires. Bicicleta, colectivo, auto, caminando, pusimos a prueba el transporte de la ciudad de Buenos Aires. Compartimos el informe y comenzamos a hablar con nuestros invitados. Estamos en el corazón de Once, a una cuadra de la terminal de tren en Mitre y Castelli. Al mediodía, muchísimo tránsito desde acá. Vamos a poner a prueba el sistema de transporte de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer un recorrido de 1,5 kilómetros en colectivo, en el 151, en auto, caminando y también por el sistema de bicisendas en bicicleta. Vamos a ver cuánto tardamos en cada uno de ellos y vamos a ver con cuál andamos más ligeros. Hasta Independencia y Rincón, por favor. Llegamos. Terminamos los 4 recorridos en 4 medios de locomoción distintos, desde el corazón de Once hasta San Cristóbal, unas 15 cuadras en horario pico. Hicimos unos 8 minutos en bicicleta, aunque nos cruzamos con muchos peatones que no respetan la ciclovía, tampoco los automovilistas, camiones, motos. De todos modos, fue el sistema más rápido. Caminando unos 22 minutos, obviamente uno elige el camino y esquiva más fácil. En el colectivo tuvimos suerte, nos pudimos sentar, por más que sea hora pico, pudimos sentarnos, viajamos bien, pero obviamente tardamos cerca de unos 15 minutos. Y en auto, si bien lo hicimos rápido, casi como la bicicleta, tardamos 1 minuto más, pero lo cierto es que hay que bancarse los bocinazos y lo que significa andar en hora pico, el estrés en la ciudad de Buenos Aires. Así que la bicicleta, lo más rápido para andar en hora pico en la zona más complicada de la ciudad de Buenos Aires. Quedamos cansados después de todo eso. Guillermo Diez, subsecretario de Transporte de la Ciudad, gracias por venir. 1,5 kilómetros en bici cansado, ¿no? No es nada, no. Lo que pasa es que hicimos de todo. Yo corría, entrenaba mucho y corría. Llegué a correr Ironman, que claro. No sé si sabés qué es. Sí. Es una carrera de, entre otras cosas, tenés 180 kilómetros en bicicleta y con 1,5 te me cansaste. Claro, pero yo soy periodista. Y yo no soy un atleta profesional, ni mucho menos. Hay una cosa que los que usamos habitualmente todo el sistema de transporte de la ciudad, incluso caminar, encontramos eso, la falta de respeto por el otro, digamos. Y, digamos, muchas veces se nota que hay mucha inversión pública, pero ayer nos cruzamos, o sea, usan la ciclovía como autopista, especialmente las motos. Sí, la falta de respeto por el otro, lamentablemente, es fruto de una degradación de convivencia que hemos tenido en todos los aspectos de nuestra sociedad, que se observa claramente en el tránsito, pero cuando alguien en un festejo de la 9 de julio va y rompe todo, digamos, no hay respeto por el otro, claramente. Y podemos dar un montón de hechos que pasan cuando alguien va caminando y tira un papel en la calle, la botella que está tomando, la bolsa de papas fritas o el paquete de cigarrillos, como si la calle fuese de nadie. Digamos, no hay respeto por el otro. De todas formas, creo que hay grandes avances. Digamos, yo ando constantemente en bicicleta en la ciudad y si vemos la invasión que había en las ciclovías cuando arrancamos respecto a la que hay hoy, es el día y la noche. Si vemos la invasión que hay a los metrobuses, es bastante excepcional. Hay problemas puntuales, pero la realidad es que la mayoría de la gente por lejos lo respeta. Los que no respetan son la minoría y por eso estos sistemas andan tan bien. Hay un título técnico con el que el gobierno de la ciudad le llama a la inversión, a la planificación que hace sobre el transporte, que es la movilidad sustentable. Para que todo el mundo lo entienda, ¿qué es? La movilidad sustentable es cambiar la visión tradicional de que lo que tenemos que hacer es mejorar patrones de congestión
a mejorar patrones de movilidad, teniendo muy en cuenta la sustentabilidad del sistema, y la sustentabilidad del sistema es desde el lugar de que uno de los hechos que más contaminan en las ciudades y por ende en el mundo son las formas que vemos. Este patrón de mejorar la movilidad con una movilidad sustentable busca eficientizar los sistemas o mejorar los sistemas más eficientes que antes llamaban de transporte y de movilidad. Está enfocado en que lo que nosotros tenemos que hacer es cómo la ciudad mueve personas, no mueve vehículos, y que la persona vaya usando el vehículo más adecuado según la distancia que recorre y las características de esa persona. Entonces, en un trayecto de 1,5 kilómetros, que si lo haces en un lugar muy congestionado, la diferencia entre la bicicleta y el auto es monstruosa. Claro. Acá fue solo un minuto. Sí, porque tuvimos suerte, digamos. pero enganchamos onda verde, qué sé yo, pero, exactamente, pero digamos, el colectivo no nos fue tan bien, digamos. Tardamos el doble. La realidad es que sin congestión el colectivo es más lento que el auto. Con congestión también claramente es más lento que el auto, y el colectivo sufre las consecuencias de la congestión que genera el auto. El paradigma o los íconos de esta movilidad sustentable son el Metrobús y la bicicenda, en dos extremos. Ahora, ¿y por qué el Metrobús? Porque uno dice, es tan contaminante como el auto, no deja de ser un colectivo. Sí, pero un auto para llevar 50 personas necesita 50 autos o 40 autos. En un colectivo lo haces son 40 motores contra uno. Contra uno, por un lado. Por otro lado, al ser tan eficiente, vos podés, redistribuyendo el espacio público, que son las calles, sacarle espacio a uno y dárselo a otro. Y eso es el Metrobús. Y el Metrobús lo que logra es ese sistema de público, ese sistema de transporte que es el más eficiente, aislarlo de la congestión. El problema de la congestión, ¿cuál es? Que genera congestión para los automovilistas. ¿Pero quién genera la congestión? Los automovilistas. Por lo tanto, estoy generándome yo mi propio problema. Pero esa congestión que generan los automovilistas también lo generan para los colectivos, que es el sistema más eficiente y que lo penaliza. Entonces la gente, si tiene la opción, hay mucha gente que tiene la opción, no tiene auto, por lo tanto es colectivo sí o sí. Claro. El que tiene la opción dice, entre ir a un colectivo y tardar lo mismo o más que en el auto, voy en el auto que voy más cómodo. Sí, o de última voy buscando caminos alternativos sí, hasta pero que supongamos que no zafés, porque hay un nivel de congestión que no zafás. Pero el Metrobús lo que hace es decir, te premio con un sistema muy moderno, confortable, en el cual vas mucho más rápido, y al ir más rápido, uno de los valores más importantes, que es el tiempo, lo estás ganando. Por lo tanto, es un mensaje que la ciudad, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, le da a la gente que vive en la ciudad, la gente que viene. Si vos elegís estos sistemas eficientes, yo hago infraestructura para eso y te premio, y el premio mayor es que en la 9 de julio, que en colectivo tardaba 50 minutos, hoy tardas 18. Por lo tanto, ese regalo, entre comillas, de la ciudad son esos 40, 30 y pico de minutos. Claro, es tiempo que gana el usuario para él. Claro. Y eso hace que el que ya viaja ahí se beneficia enormemente, y que es un incentivo a que mucha gente vaya dejando el auto y se suba a, en este caso, el colectivo. ¿Cuántos son los kilómetros que hasta ahora se hicieron de Metrobús y cuántos están previstos hacer? Tenemos hechos casi 40, con 3 ramales, uno en el sur, otro en Juan B. Justo y otro en 9 de julio, y estamos planificando construir otros casi 20 con 4 ramales, uno en Paseo Colón, uno en Cabildo, otro en San Martín y otro el primer Metrobús sobre una autopista. Es algo muy revolucionario que Buenos Aires está haciendo sobre la autopista 25 de Mayo. ¿Y si hay algún cálculo uno puede estimar cuántos autos podrían dejar de utilizarse cuando uno invierte en esas cosas? Es muy difícil estimarlo porque esto es muy dinámico. Vos eventualmente vas haciendo que haya gente que baje del auto y suba al transporte público, o suba a la bicicleta, o camine más. Y por otro lado, todos los años entran más autos al sistema. Lo importante, esa foto es muy dinámica y muy difícil de analizar o de cuantificar. Pero lo importante es que vos vas mejorando la movilidad de la ciudad. Hoy hay un 12% de las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires que usa la bicicleta todos los días, habitualmente o de vez en cuando. Ese número era alrededor del 1%. Estamos hablando de cientos miles de personas que les has dado una alternativa de movilidad que no tenían. Con una ventaja que tiene la ciudad que es plana, digamos. Es fácil andar. Tiene un buen tiempo, tenés pocos días que se cae el cielo y llueve. De hecho, yo muchas veces con lluvia ando en bicicleta, y mucha gente anda en bicicleta con lluvia, con calor, con frío. Pero eso es alternativas que te da la ciudad.
Damián, hay todos los días 650.000 personas que usan el Metrobús. En promedio esa gente ganó entre un 30 y un 50% del tiempo todos los días en sus viajes. Algo que se fue degradando en el tiempo y que quienes viajaban en colectivo cada vez viajaban peor porque tardaban más, porque se volvía más inseguro, porque tanta congestión, tantos autos genera roces, ha tenido un beneficio inédito, impensable hace 3 años que se hizo el primer Metrobús. La otra vez hablaba con el dueño de una línea que va en el Metrobús de 9 de julio. Antes tenían 10 accidentes o 10 siniestros de algún tipo, que es desde un rayón hasta un choque más importante por día. 10 distintos tipos de accidentes por día. Hoy tienen uno por mes. La diferencia, eso todo lo que genera. Cuando tiene el incidente, el colectivo seguramente o paraba, o generaba una situación de estrés para el chofer o para los pasajeros, o algún peatón, otro vehículo que estaba en esta situación. Al separar los flujos, no solo mejoró el tiempo, no solo mejoró el confort, la espera, tenés estaciones con wifi, sentado, con techo, etcétera, sino que también mejora enormemente la seguridad vial. Y hablando de seguridad vial, una cosa que vemos habitualmente los que andamos en bicicleta es que otros ciclistas no respetan, pero tampoco los peatones, los automovilistas. Digamos, ¿qué está faltando ahí? Como dijimos al principio, desafío de convivencia. El primer desafío de convivencia. Y seguramente muchos automovilistas, ahí está la cámara, están viendo el programa en este momento, es que el automovilista, cuando dobla, si vos venís con luz verde, por ejemplo, y vas a doblar a la derecha o a la izquierda, el peatón, el ciclista tiene prioridad. La mayor cantidad de accidentes se producen por esa no convivencia que es bastante... O sea, girar cuando está cruzando con derecho, cuando tiene... Exactamente, somos de las pocas ciudades en el mundo. Y no te estoy tomando la ciudad del mundo desarrollado, te estoy hablando de Montevideo, te estoy hablando de Sao Paulo, te estoy hablando de Santiago de Chile, donde cuando el peatón va a cruzar tiene que parar por si viene un auto. Y que si vos vas cruzando con tu hijo, puede una persona doblar y pisarte. O si vas en bicicleta. Si acá todo el mundo se manda. Se manda, es una aberración. Muchas veces la gente me dice, che, ¿por qué las ciclovías son de doble mano? Pues yo no veo el que viene del otro lado. Y si viene un peatón, que no lo ves, no, pero el peatón... No, el peatón me esquiva él a mí. Exactamente, digamos, no puede ser eso. Digamos, tenemos un desafío de convivencia de todos los actores. Pero el problema principal que tenemos en la ciudad... Y ahora el Estado que tiene además el rol de formarlo y controlarlo, ¿ahí está haciendo lo suficiente para evitar que se mande? Si nosotros pensamos que las sociedades funcionan solo con un Estado controlando, tenemos un gran problema. Tengamos en cuenta que en Buenos Aires viven 3 millones de personas y entran todos los días 3 millones de personas. Digamos, si como sociedad esperamos que haya un policía en cada esquina, o que haya una persona mirándome todo el día para decirme lo que no tengo que hacer para que el sistema funcione, tenemos un serio problema. El Estado tiene sus responsabilidades y nosotros... Pero ese por lo menos es el que lo multa, digamos. Yo no Exactamente. lo puedo multar. No, sí puedo decirle, che, pará, casi me atropellaste, pero multar no puedo. Pero sí, yo individuo puedo decidir qué hago y qué no hago. Y la realidad es que yo cuando voy en el auto y no doy esa prioridad al peatón, ese peatón puede ser mi abuela, mi hija, mi tío, etcétera. Digamos, lo es en algún momento. Cuando yo actúo de esa forma, estoy actuando de una forma que estoy atentando contra un par, de una forma bastante inconsciente, que si con ese automovilista hablo un minuto y tengo la posibilidad de hablarle, seguramente dice, y sí, tenés razón, tengo que parar y que pase. Pero después, cuando te subís a la máquina, digamos, perdés dimensión de eso, porque estás ahí adentro y no te das cuenta que esa persona, si eventualmente la atropellas, la podés matar. Entonces, tenemos nuestro rol nosotros como Estado y estamos próximos a lanzar una campaña muy agresiva en cuanto a la difusión y a la presencia, a crear conciencia de esto, pero también es nuestra responsabilidad y vamos a trabajar mucho con los periodistas para que difundan. Pero en algunos elementos como reducir las velocidades máximas en la ciudad, incorporando tecnología para el control, se ha mejorado muchísimo. Digamos, hay muchas cosas en las cuales creo que hemos ido mejorando y por eso se redujeron la cantidad de accidentes o de siniestros mortales en la ciudad por cuestiones viales, la mitad desde el 2007 a la fecha, y eso es algo muy positivo, pero que se hayan reducido a la mitad, el objetivo es que tendríamos que llegar a 0 y trabajamos para eso, para seguir reduciéndolo todo el tiempo, depende mucho de nosotros y depende mucho del comportamiento que tengamos cada uno. Contá con nosotros entonces para difundirlo, porque de hecho es la vida de uno la que está en juego. Absolutamente. Isamo Ditzer, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias también por la invitación. Hacemos una primera pausa y cuando venimos una mesa de especialistas.
Segundo bloque de Proyecto Legislatura. Hoy estamos hablando de transporte, movilidad y seguridad vial en la ciudad de Buenos Aires. Ya estamos junto a 3 especialistas. Andrés Fingeret, que es director de Políticas para el Desarrollo y el Transporte. Gracias por haber venido. Manuel Ludueña, que es arquitecto y también planificador urbano. Y Néstor Sebastián, que es miembro de ACU, de Asociación de Ciclistas Urbanos. Hablábamos en el bloque anterior con el subsecretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, hablando de lo que se está haciendo y también las obras que se están planificando hacia adelante. Si ustedes se imaginan con los proyectos que conocen la ciudad de acá 10, 20 años, ¿creen que vamos a movernos mejor o peor en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, yo espero que nos movamos mejor. Creo que es una necesidad que eso suceda para permitir el desarrollo de nosotros como habitantes, de nuestros hijos, el desarrollo social y económico. Sin duda, en una ciudad tan grande como Buenos Aires, la movilidad es un factor fundamental en la calidad de vida. Así que yo espero que vayamos acrecentando los pasos respecto a la movilidad sustentable y cada vez podamos movernos mejor en la ciudad. Ahora, Manuel, vos sos planificador urbano, cada vez somos más, hay más autos. Digamos, ¿cómo se hace para pensar una política pública que vaya en contra de lo que hacemos como ciudadanos? Mira, una de las cuestiones que hay que hacer, que es una recomendación de la Agenda 21, o sea, viene de Río, que es integrar el tema de transporte con el urbano. O sea, lo que son las actividades con el desplazamiento entre las actividades. Ese es un esfuerzo grande que hay que hacer, que todavía falta, porque una de las cuestiones que tenemos de la ciudad con respecto a la movilidad y a los usos del suelo tiene que ver con la alta centralidad. O sea, si todo viene al área central, obviamente que no va a funcionar nunca. O sea, si todos los sistemas que vamos incorporando además siguen acentuando la centralidad, eso es contrario. ¿Por qué? Porque te va a llevar ineludiblemente... O sea, descentralizar la locación de los trabajos, además de la administración pública, para no tener que ir todos al mismo lugar. Exactamente. Me parece que hay casos que tenemos, como por ejemplo, por decir alguno, ¿no? Pompeya o Liniers, sobre los que hay que trabajar para hacer nuevas centralidades, para que, de alguna forma, cierto movimiento pendular que sea del área metropolitana, todo nos venga, digamos, al área central. Bueno, sería hecho, una uno forma... mira el mapa del transporte, al menos al antiguo de la Ciudad de Buenos Aires, todo apunta hacia el corazón de la ciudad, hacia Plaza de Mayo, por ejemplo. Por eso, entonces, progresivamente hay que ir desplazando actividades hacia otros sectores, por un lado, y por el otro, no hay que hacer grandes inversiones en transporte para el área central, sino que hay que redireccionarlo y trabajar sobre otros sectores. Ese sería, digamos, desde el punto de vista de una planificación de largo plazo. ¿Y desde arriba de la bicicleta cómo se va, Néstor? Así en general, digamos, vemos que la ciudad de Buenos Aires, en su movilidad, en la forma que nosotros nos desplazamos, todos, hay una violencia que cuando uno viaja al extranjero lo nota verdaderamente. Eso genera un estrés, una pérdida de tiempo en general. Me parece que hay un montón de proyectos y hay algunas realidades que son mínimas, pero que van mostrando un camino que es posible. Desde la bicicleta el cambio justamente ha sido fundamental por la infraestructura, que es un paso básico para lograr un desarrollo de la bicicleta como medio de transporte. En la Ciudad de Buenos Aires ha tenido desde el gobierno un impulso que obviamente es notable. Y desde las organizaciones que previo a toda esta obra veníamos trabajando, ahora estamos viendo que hay que trabajar en lo que sería lo más fino, que es la seguridad del ciclista y la integración a otros modos. Néstor, ¿hace cuántos años ustedes vienen trabajando para promover la ciclovía? Que hoy parece normal, más allá de que genera polémica, cuando hacen una nueva, está el automovilista que dice, ahora no te puedo estacionar, hay congestión en esta calle. Y hay muchas personas, desde el año 96, que desde las primeras marchas de la bici, que una de las características de esa marcha fue, no solo la única, pero surgió a partir de que se iba a prohibir la bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso logró juntar ¿Se iba a prohibir la bicicleta? Sí, había un proyecto, ¿no? O limitar. Y bueno, esa realidad permitió que muchas voluntades que a lo mejor nunca se hubieran unido, generaron un hecho en ese momento que fueron las marchas de la bici más multitudinarias.
Y hoy se está al otro extremo, digamos. Escuchamos al funcionario responsable del área de transporte de la Ciudad de Buenos Aires que tiene la bicicleta como algo bastante central. Y eso tiene mucho que ver con la imagen que se da no solo hacia la ciudadanía, sino hacia dentro del gobierno. Ahora, Andrés, vos fuiste uno de los promotores, impulsores, defensores del Metrobús. También es otra de las innovaciones de los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿eso tiene un límite, digamos? ¿O uno puede llegar a armar metrobuses por todos lados? Bueno, por supuesto que todo tiene un límite, pero hoy estamos en un estado incipiente, digamos, en donde la cantidad de trayectos en colectivo que se podrían hacer en un sistema Metrobús con carril exclusivo, con estación de calidad, podría incrementarse muchísimo, no solo en la capital, sino en el conurbano y en otras ciudades de Argentina, ¿por qué no? Porque lo que nos permite un sistema como el Metrobús es privilegiar un medio de transporte mucho más eficiente como es el transporte de colectivos versus el automóvil privado, que de alguna forma hace un uso muy ineficiente del espacio público y de los recursos naturales. Entonces yo creo que todavía tenemos un largo camino por recorrer en cuanto a incrementar los kilómetros de Metrobús. Bueno, con el Metrobús pasó algo parecido como con la ciclovía, digamos, una resistencia inicial y después un poco de aceptación colectiva todavía, aunque cuando lanzan un nuevo tramo vuelve a generar polémica, al menos en la zona donde se instala. Ahora, siempre, digamos, pensando en una política de transporte, siempre es como contracultural, ¿no? Hay que ir contra el hábito para tratar de cambiarlo. Claro, hay algunas cuestiones que generan, obviamente, como es un cambio, generan cierto conflicto, pero eso requiere, digamos, cierto proceso participativo en las decisiones. Si uno, digamos, pudiera lograr esto, es mucho más fácil y es mucho más atendible qué es lo que le pasa al vecino en cada lugar. Una de las cuestiones que a mí me parecía muy importante a llevar adelante es el tema de capacitación. Yo creo que el tema de capacitación, o sea, está muy bien hacer campañas de concientización y de sensibilización, pero el tema de capacitación es fundamental para todos los estamentos, sobre todo para aquellos que conducen autos, para los que conducen camiones, para los que conducen colectivos, para los que andan en bicicleta y para los peatones también. Y eso tiene que empezar necesariamente con los niños. Difícilmente uno saque a alguien que anda en auto, ¿no? desde el auto. Muy difícil. Lo más fácil es que los nuevos jóvenes, ¿no? Los jóvenes, digamos, que van a primario, secundario, a la universidad, esos sean los que se puedan incorporar y puedan optar realmente por la bicicleta o por caminar, digamos, o el transporte público en lugar del auto. Entonces, para eso se necesita capacitación. Y capacitación en el sentido más integral, no solamente en conducir, que es como cuando te dan el certificado, sino también en el sentido de cómo utilizar los combustibles, cómo respetás al otro, ¿no? Esto me parece muy importante. Recién Néstor planteaba que hoy el principal desafío que tienen como ciclistas urbanos es educar, digamos, darle herramientas de educación vial, ¿no? Me parece que el proceso de la capacitación empieza por desaprender todos los mitos que nos han metido sobre la seguridad vial. Por ejemplo. El principal, por ejemplo, es que se repite que los ciclistas se capaciten. ¿Dónde sería? Digamos, es un latiguillo. No hay. Hoy la capacitación vial en nuestra ciudad es solamente a quienes van a obtener su licencia de conducir. Claro, o sea, no hay otro ámbito. Un automovilista o un colectivero. Y es muy baja la capacitación. Y es muy bajo. Entonces, acá yo, si bien diciendo con algunas cosas de Manuel, hay que empezar con el tema de la capacitación en todos los niveles, pero cambiando algunos mitos de la seguridad vial, como que la bicicleta es peligrosa. Por ejemplo, la bicicleta no es peligrosa, la bicicleta es un vehículo que justamente tiene escasa posibilidad de dañar a terceros. Entonces, lo que hay que empezar a ver es que cómo hacemos desde los ciclistas justamente empezar a conocer las técnicas, poder apreciar y poder vislumbrar los riesgos, y todo eso se logra con capacitación. Y a partir de una mejora del conocer y poder apreciar los riesgos, podemos mejorar nuestra seguridad desde lo personal. Vamos a hacer una tanda y después seguimos, porque me interesa esto de los riesgos, especialmente el peatón, digamos, tampoco asume los riesgos que tiene, digamos, de hecho es el que, decíamos en el bloque anterior, la paga con su vida, pero no hace nada tampoco para cambiarlo. Pausa en Proyecto Legislatura y ya venimos.
Seguimos en Proyecto Legislatura. Hoy hablamos de transporte y movilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos con nuestra mesa con especialistas. Hablamos hasta ahora del auto, de la bicicleta, de caminar, del metrobús. No hablamos ni de tren ni del subte, que de hecho siempre se dijo que eran los medios más eficientes y seguros. ¿Por qué no hablamos? Bueno, el tren, la Ciudad de Buenos Aires tiene una espectacular red de trenes urbanos y suburbanos, que el punto clave ahí es volver a ponerla en valor para que vuelva a tener la capacidad de transportar personas que tenía en una época e incluso incrementarla. Se está trabajando en esa dirección, pero digamos que ahí desde el punto de vista de... no hay mucho por inventar, hay que ponerla en valor y que funcione como debería ser. Sobre el subterráneo pasa exactamente lo mismo, queda digamos, mucha capacidad ociosa de alguna manera, por decirlo. O sea, uno por los túneles podría transportar mucha más gente con más vagones, con mejor señalización, y eso mejoraría mucho la calidad de transporte. Y recién ahí habría que pensar en extender las líneas de subte. Yo creo que hoy no tiene ningún sentido pensar en extender el subterráneo cuando uno puede hacer muchísimo en superficie, que es mucho más económico, mucho más rápido, mucho más eficiente, y cuando los túneles que ya tenemos construidos todavía pueden transportar muchas más personas. ¿Todavía pueden transportar muchas más personas? Con más vagones, con otra tecnología de señalización, de la misma manera que los trenes. Como los que usamos el subte, decís, un miércoles a las 7 de la tarde, en la D no pongas una persona más, por favor. No, yo no digo transportar más personas con la infraestructura actual. Yo digo, lo más caro son los túneles, los accesos, lo que más problemas genera construir. Todo eso ya está, eso es un activo muy valioso que tiene la ciudad. Entonces la propuesta es saquémosle todo el provecho con más formaciones, con mejor señalización, y pensemos realmente en tener un tren de subte o un tren en superficie cada 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, cosa que hoy no sucede. Claro, mejor señalización es lo que hace que, por ejemplo, las formaciones roten más rápido, o sea, que haya una mayor fluidez. Esa cuestión es muy importante para el subte, realmente sería muy importante para que, digamos, esa capacidad que vos ves que está siempre atestada, mejore, porque hubo momentos en que hubo más transporte, más personas transportadas en el subterráneo. Más personas y a una velocidad mayor incluso. Y el ferrocarril mucho más todavía. O sea que hay una capacidad ociosa, si uno quiere interpretarlo, en función de que se necesita actualizar los sistemas de comunicación. Ahora, en muchos países está muy instalado el hecho de que uno pueda incluso en algunos vagones del subte ir con la bicicleta. Acá todavía eso no. Hay algunas propuestas. Convengamos que en general... o por lo menos que es una guardería, digamos. Exacto, Claro. porque siempre son en horarios secundarios. Claro. Y de por sí es un elemento que genera un conflicto entre los pasajeros. Pero lo que es fundamental es tener guarderías en todas las estaciones, tanto en el suburbano como en la Ciudad de Buenos Aires. Eso se nota que es tal vez una de las carencias más grandes con el tema de la bicicleta. Que crece la red de ciclovías, pero uno dice, ¿y dónde la voy a estacionar? Y después muchos estacionamientos que no respetan la ley de dejar el espacio suficiente, de cobrar lo que corresponde, y en la calle uno dice, me la van a robar. Ahí, por ejemplo, se podría avanzar, porque la infraestructura para nosotros está en lo que son las playas concesionadas. Así como se generó una playa de transferencia con las combi, en esos lugares se pueden generar espacios para estacionar bicicletas sin bajar la capacidad de guarda de automóviles. No, claro, además se pueden colgar, digamos, tiene tanta facilidad de instalación que... Es una infraestructura que está. Y lo otro que es muy importante, que permitiría a quienes ya tienen la bici, o a quienes ya usan la bici, perdieron el miedo de usarla en el tránsito y demás, la utilicen mucho más por esto que decías vos, de la garantía de tener donde dejarla de una manera segura. En la pausa, Andrés nos hacía una crítica sobre el informe que habíamos hecho al comienzo del programa, sobre los tiempos que demorábamos o que ganábamos al usar los distintos medios de transporte, ya sea la bicicleta, caminando, el colectivo, el auto. Sí, un poco nuestra visión sobre ese tipo de estudios es que hay que hacerlos puerta a puerta. Esto quiere decir que de alguna manera no representa el tiempo real cuando uno calcula desde que se sube al auto hasta que se baja, sino uno debería tener en cuenta el tiempo que lleva ir a buscar el auto al estacionamiento, donde está, llegar al destino, buscar un lugar para dejar el auto ahí y recién
ir caminando hasta Claro. el destino final. Sí, en el auto, en ese caso, era más equivalente a un taxi, digamos, a tomarse Claro. un taxi que te lleva de un lugar a otro, no el auto Exactamente. particular. Exactamente. Y entonces ahí uno ve que, bueno, que el auto en realidad no es tan conveniente o pierde algunos minutos y empieza a equipararse No, a a otros veces sistemas. muchos minutos. Es muchos Veces minutos hay y barrios donde no hay estacionamiento, playas de estacionamiento, y encontrar en la calle es sí, imposible. sin tener en cuenta el factor económico si uno lo quiere dejar en una playa de estacionamiento. Sí, absolutamente. Bueno, y de hecho el factor económico no lo mencionamos, porque tampoco cuánto habíamos pagado de colectivo. Obviamente que en bicicleta y caminando uno tiene además beneficios adicionales para la salud, que tampoco lo habíamos mencionado, y que lo demás, el estrés, hace que uno elija no hacerlo en la medida de lo posible. Manuel, vos habías planteado la posibilidad de generar espacios, talleres de movilidad a nivel laboral en el Estado. ¿Cómo sería eso? Eso me parece, digo, es muy interesante, por ejemplo, para los colegios, poder saber en cada sala, en cada aula, los chicos cómo se movilizan, cómo se desplazan, que ellos lo trabajen, así, digamos, se pueda trabajar exactamente igual en los colegios secundarios, en las empresas, en la administración pública, por sectores, porque de esa forma uno puede entender, interpretar cómo todos hacen su viaje. Y ahí podrían aparecer cosas como, por ejemplo, alguien que viene en auto solo, puedan venir 2 o 3 personas. Claro. Alguien que quisiera venir en bicicleta, bueno, a lo mejor se pueden asociar. Pero solo no me animo. No, y se vos pueden también asociar venís. 3 o 4 y vienen en bicicleta. Eso les da mucha mayor seguridad. Además, se reinterpreta como conjunto social, digamos, porque evidentemente lo que es reconstruir una situación que generalmente se desconoce. Generalmente los chicos que están en una misma aula no saben muy bien Ahora, Manuel, cómo eso vienen. que vos planteás, los que somos del interior de provincia, eso era algo espontáneo en otra época. Digamos, de hecho, uno se conoce del Puede barrio, uno se organizaba precisamente para ir en bicicleta, como que tal vez en la Claro. ciudad grande hay que estimularlo para que eso se dé. Claro, acá hay una gran masividad, por un lado, y por el otro lado tenés grandes cambios. O sea, no quiere decir que todos los chicos todos los años vayan a la misma aula. Probablemente en ciudades más chicas eso suceda, van a la misma escuela Claro. todo el tiempo. En cambio, en la ciudad es un poco más complejo y se hace, digamos, más confuso, digamos. Una cuestión que me parece, digamos, importante para la ciudad y para el momento en que estamos, es que la bicicleta, ¿no?, y la peatonalidad son reconocidas a nivel mundial para todas las ciudades. Son un rasgo que hace, digamos, a la mejora de las condiciones, porque uno dice, bueno, si andan en bicicleta y tienen seguridad, bueno, esta ciudad es más segura. Esta ciudad, digamos, tiene su aire, tendrá menos ruido. En fin, esperemos que nosotros vayamos para ese lado con un poco más de fuerza en el sentido de avanzar en el uso de la bicicleta y en la peatonalidad, también desde los sectores barriales, digamos. No pensarlo, o sea, las comunas, no solo pensarlo, plantearlo desde el nivel general, porque la peatonalidad es fundamental a nivel del barrio. La bicicleta es fundamental entre barrios. Claro. Esa Sí, por las cosa- distancias. Claro, exactamente, esa cosa me parece que hay que darle fuerza, porque no es pensar solo la bicicleta de que, no sé, voy a hacer 19 kilómetros de la periferia al centro, no es eso. Uno tiene que reforzarlo, me parece, a nivel local. Entonces ahí las comunas y proyectos de comunas para el transporte de estos dos modos, me parece que sería muy oportuno. Nos quedan nada más que un par de minutitos. Les quería preguntar, para cerrar, desde su experiencia cada uno de una institución distinta, de un lugar distinto, ¿en qué medida las propuestas que ustedes tienen, las ideas que tienen para aportar a la ciudad, después se pueden transformar o se han transformado en políticas públicas? Y también en qué medida se puede mejorar eso precisamente para mejorar la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el punto de vista de la infraestructura para la bicicleta, me parece que habría que trabajar, hoy creo que es un poco pomposo el título de corredores, como se los denomina. Y justamente habría que crear corredores o vías más importantes, sobre todo en lo que tiene que ver la dirección este-oeste. Hoy hay una malla bastante completa en el centro de la ciudad, pero todavía en el sector este-oeste las que están construidas no son atractoras de tránsito ciclista. Y hay algunas Bueno, hay algunas como la de Perón, por ejemplo, Perón difícil de andar. y Alsina que recomendamos no utilizarlas porque están muy mal construidas, las que son de un solo sentido de Claro, circulación. Son muy peligrosas. Y desde la asociación lo que nosotros planteamos a través de un portal de seguridad vial del ciclista, www.biciseguro.org.ar, justamente es un espacio
profesional, de donde justamente se brindan cursos y se han hecho unos videos y unas guías educativas para todos los ciclistas. Manuel. Sí, bueno, voy a abogar por una cuestión de carácter media general, que es que haya una inversión específica para el tema de las bicicletas, ¿no? Hoy hay una inversión importante que se hace para los autos, llámense ¿cómo se llaman? Los zapitos, todas las versiones que hay. Sí, para eliminar la barrera que representa las Sí, vías, que claro. es muy importante y que está bueno. Pero también habría que, en términos de inversión, por lo menos el 5%, que es una cosa que han abogado varias organizaciones, de lo que se invierte en autos se invierta en bicicletas. O sea, una cuota mínima. Exactamente, sí, porque hay mucho que se destina, digamos, a asfaltos, hay mucho que se destina a puentes, que están muy bien, pero también sería bueno tener una cuota importante para el tema del transporte no motorizado, porque me parece que ese es el lugar que la ciudad necesita para tener algunos de los rasgos que tienen que ver con la pacificación en el tránsito. Y sobre eso me parece que habría que trabajar fuertemente, reducir la velocidad, 30 kilómetros por hora para toda la ciudad, menos las avenidas, y, digamos, trabajar con algunas cuestiones que son de carácter más físico, sobre todo en las zonas residenciales, como para darles efectivamente esa idea de mayor tranquilidad, ¿no? Andrés. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba Manuel de tener presupuestos específicos para movilidad, si bien existen hoy, pero bueno, poder atarlos, por ejemplo, a lo que se recauda por peaje. Y la movilidad en el sentido amplio, ¿no? En el sentido de movilidad sustentable y no solo infraestructura para el automóvil privado. Y también trabajar desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad, del código de planeamiento y buscar modernizarlo y llevarlo en la dirección que promueva que las nuevas construcciones estén orientadas hacia albergar más fácilmente, por ejemplo, una bicicleta Claro. que un auto privado. Y también en la reconversión de los espacios, lo que hoy está sucediendo, profundizar mucho más, sacar mucho espacio que se le destina al auto en estacionamiento y reconvertirlo en espacio para la bicicleta, espacio para el peatón, espacio para el colectivo. Creo que esos son los puntos en donde se puede seguir profundizando. Ahora sí, para terminar, ¿en qué vinieron hoy al canal? Yo, en colectivo. Yo soy vecino, así que vine caminando. Yo vine en colectivo también, Gracias a los tres por haber venido. por Al favor. contrario. Por favor. Hacemos la última pausa en Proyecto Legislatura y cuando venimos hablamos de seguridad vial, lo que nosotros no hacemos. Último bloque de Proyecto Legislatura. Hasta ahora venimos hablando de lo que se hace en materia de transporte en la ciudad, de lo que falta hacer, pero en este bloque vamos a hablar de lo que no hacemos, especialmente los usuarios del sistema de transporte, del sistema vial, en materia de seguridad especialmente, lo que no respetamos como transeúntes. Estamos con Gustavo Brambati, que es subgerente de seguridad vial del CESVI, del Centro de Experimentación en Seguridad Vial. Gracias por venir. ¿Cómo no? ¿Qué tan prudentes o imprudentes somos quienes andamos en la Ciudad de Buenos Aires con el transporte? A ver, bueno, es una ciudad caótica, ¿no? Como muchas ciudades importantes, Buenos Aires es una ciudad caótica y obviamente que por otro lado también hay un espíritu un poco agresivo, digamos, por parte de los conductores, falta de respeto también por parte de los peatones. Creo que es una ciudad difícil de alguna manera para trasladarse en materia de seguridad vial. Nosotros comenzamos el programa con un pequeño informe, donde yo salí a andar en bicicleta, caminando, en colectivo, en auto. Ahora, no hay ningún medio en el que no se respeten, digamos, el que alguien respete totalmente las reglas. Vas por la ciclovía y el mismo ciclista no respeta el semáforo, se cruzan los peatones, los autos invaden, ahora también el ciclista hace otras cosas, digamos. Sí, todos- incluso a costo de perder su vida, ¿no? Porque uno cuando habla de un peatón o cuando uno habla de un ciclista, son realmente los más vulnerables en el tránsito, sus infracciones no son simplemente infracciones, sino que son realmente verdaderos tomas de riesgo que terminan comprometiéndolo a él físicamente y aún así también uno ve conductas prácticamente temerarias, ¿no? O sea, y obviamente desde la óptica del especialista uno se pregunta por qué será que nos cuesta tanto de alguna manera tomar conciencia vial en ese sentido, ¿no? ¿Y arriesgan alguna respuesta? Sí, a ver, yo creo que
o sea, son varias situaciones. Por un lado, obviamente que hace muchos, o sea, en los últimos años recién se está empezando a trabajar la problemática de la seguridad vial y de alguna manera esto está pagando sus consecuencias, ¿no? O sea, vos fíjate que los colegios hoy por hoy todavía no tienen instalada la materia seguridad vial o educación vial, lo cual de alguna manera tiene un impacto a futuro, ¿no? Bueno, que es un poco el presente que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Uno diría que eso es para preservar la vida de uno, la del otro, vivir mejor, Vivir digamos, sería algo mejor. importante. Sí, Da la sí, sensación claro de que es algo sí, hace importante. un poco a la armonía, incluso hace también a la armonía del tránsito, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, mucha gente eso no termina de entenderlo, ¿sí? Pero sí también hay que hablar un poco de las cosas que se han hecho. Yo creo que también es una realidad distinta a la que se ha vivido hace 10 años atrás. Yo creo que hay puntos que sinceramente han mejorado y mucho, y hay conductas que han mejorado. Este es un proceso largo. Sí, la seguridad vial no es una cosa que uno pueda relajarse y decir naturalmente se va a ir solucionando. No se soluciona naturalmente. No, la sensación es que empeora. Sí, Si a veces uno tiene el trabajo. Claro, porque se van sumando variables que van de alguna manera dándole más complejidad al esquema vial. El tema de la moto, por ejemplo, en los últimos años ha tenido una explosión a nivel de uso. Y ahí sí se ve una actitud temeraria. Sí, y ahí claro que sí, porque justamente se han entregado licencias, a mi modo de ver, de una manera un poco irresponsable. Se ha masificado de alguna manera el uso de la moto y obviamente las conductas que se ven en la calle son bastante difíciles de entender y está generando un gran conflicto. O sea, de alguna manera, ¿Tienen algún dato mapa de vial. cuántas vidas se lleva por año en la Ciudad de Buenos Aires el sistema de tránsito en general? Mira, a ver, la Ciudad de Buenos Aires, la estadística exacta no la tengo. Lo que sí sé la participación de alguna manera de peatones en temas de tránsito. Hoy prácticamente el 50% de las víctimas de accidentes son peatones, ¿no? Que es un dato por demás relevante y la avenida por hoy que tiene más trascendencia en materia de accidentes de tránsito es la 9 de julio, lo cual nos pone un poco el foco de dónde tenemos el Ahora, problema. y a pesar de las obras del Metrobús que están mucho más cerca de llegar hasta una vereda, a Sí, pesar de eso ha generado un cierto beneficio, ¿no? Obviamente las estadísticas son siempre del año pasado y entonces todavía no se tiene una idea concreta de cuál es el beneficio de haber, digamos, de alguna manera subdividido la 9 de julio en dos avenidas, que es un poco el planteo del Metrobús. Pero sí, yo creo que eso ha traído un gran beneficio y un orden, obviamente, mucho más lógico de lo que era el tránsito antiguamente, ¿no? Donde uno veía un gran caos sobre la 9 de julio con colectivos, automóviles circulando en... Bueno, de hecho, los colectivos son de los que más peatones atropellan, digamos. Sí, claro que sí. Sobre todo cuando comparten de alguna manera todo lo que tiene que ver con el eje urbano, ¿no? O sea, cuando se mezclan de alguna manera en esas calles angostas con gran afluencia de peatones, y ahí es donde se genera la mayor conflictividad. Ahora, uno dice, cuando un automovilista comete una falta, bueno, está el sistema de faltas que lo pena y eventualmente se le puede quitar la licencia y puede ir preso, digamos, sin... Ahora, ¿qué pasa con el peatón? Digamos, no hay una pena para el peatón que no respeta. Es muy paga con su vida. Claro, la paga con su vida. Obviamente hay algunas municipalidades, digamos, a nivel latinoamericano que han sido innovadoras y han generado, por ejemplo, faltas morales, ¿sí? O hacerlo quedar en ridículo al peatón que comete la infracción y de alguna manera ir instalando, digamos, una conducta distinta. ¿Hacerlo quedar en ridículo? ¿Cómo sería? Claro, por ejemplo, a través de mimos, a través de clown que participan de alguna manera dentro del tránsito. Intervención urbana para mostrarle que está haciendo algo mal. O con megáfonos. No, el alcalde de Bogotá, por ejemplo, hace muchos años fue muy innovador, digamos, en estas políticas para tratar de alguna manera de llegar al peatón, porque sinceramente desde la seguridad vial llegar al peatón es lo más difícil en materia cultural, digamos, poder cambiar la conducta del peatón. Y hay algo que ustedes analizan como, mira, esto puede ser, si lo hacemos ahora hay algo que puede cambiar. Sí, claro que sí. A ver, todo lo que tiene que ver, o sea, hoy se habla incluso de darle un flujo al peatón mucho más lógico. O sea, a ver, hay acciones en lo urbanístico que tienen un gran impacto sobre la seguridad vial, sobre todo lo que tiende a forzar de alguna manera la conducta del peatón. Vos habrás visto en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires también se usa las ochavas, digamos, enrejadas. Claro, para que vos no cruces por la esquina, sino 20 metros, 25 metros de la esquina. Hacia adentro, por ejemplo, continuar la línea del cordón de la vereda. Igual nunca falta que lo salte y va por afuera. Sí, también se ve, claro que sí, que se ve y mucho, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en la zona de Leuade, también sobre la 9 de julio, ahí también se da una gran cantidad de infracciones en ese sentido cuando está la ochava enrejada. La seguridad vial, ¿no? El semáforo. ¿Cómo? Ahí está el monumento a la seguridad vial. Claro, sí, es realmente una zona de alta infracción.
Pero bueno, continuar, por ejemplo, las líneas del cordón a través de la senda peatonal, o sea, que el peatón no tenga que hacer un esfuerzo para cruzar el cordón, o sea, que sea lo más fácil a través de la senda peatonal, también es una alternativa muy válida y de alguna manera también enlentece el flujo de vehículos que llegan a la senda peatonal. O sea, hay alternativas desde lo urbanístico para tratar de hacer la ciudad más, más tolerable, digamos, o sea, que participe menos en accidentes de tránsito y bueno, es un poco... Nos queda un minuto. Ahora vos decías, hay cosas que sí se han hecho. ¿Podrías resumir qué es lo que sí se ha hecho que contribuye y decir, bueno, hay que seguir por ese camino? Mira, yo creo que, a ver, cuando la ciudad se puso firme con el tema de la utilización del casco, incluso con la utilización del cinturón de seguridad. De hecho, los últimos días hubo un dato muy... Sí, digamos, claro. preocupante sobre la caída en el uso del cinturón. A ver, más allá del dato en sí mismo, yo creo que siempre hay fluctuaciones, digamos, en cuanto a esto, ¿no? Lo que sí es cierto es que la gente lo utiliza de una manera más cultural. O sea, hoy el uso del cinturón de seguridad se da de una forma más cultural y no como antiguamente, que era una cuestión coercitiva. O sea, la gente lo interpretaba desde la óptica de la sanción, ¿sí? Hoy la gente lo utiliza, uno ve un uso mucho más intenso del cinturón de seguridad. Falta entender esto, que el cinturón es muy útil a bajas velocidades. Creo que ahí está el verdadero beneficio del cinturón de seguridad y bueno, y también el uso en la plaza trasera del vehículo, que muchas veces la gente sube a los taxis, claro, y no se coloca su cinturón de seguridad. Gustavo, muchísimas gracias por haber venido. Bueno. Bueno, nosotros hasta aquí hemos llegado. Como siempre nos reencontramos la próxima semana en Proyecto Legislatura, los miércoles a la noche y los jueves antes del mediodía, donde anticipamos los debates de la legislatura porteña. Chau, hasta la próxima semana.